Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más en un nuevo video. En esta ocasión hablaremos el tema para... Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más en un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver circuitos en serie, pero en este caso en el video anterior lo que hacíamos era calcular la resistencia total. Ahora bien, en este caso ya se nos da una fuente de 5 volts y se nos dan los valores nominales de cada una de las resistencias. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular la intensidad y el voltaje en cada una de las resistencias que tenemos aquí. En este caso son estas tres simples resistencias. Bien, como les comentaba en el video anterior, la característica de estos circuitos en serie es que una resistencia va detrás de otra. Es decir, esta de 330 está detrás de esta de 220. Y esta de 470 está detrás de esta de 320. Siempre se inicia por la parte positiva y terminamos en la parte negativa, como se pueden dar cuenta. Bien, otra característica que les comentaba de estos circuitos es que yo tengo que, para estos, si yo quiero calcular el voltaje y la intensidad, ya se me da dos características principales, que en este caso es que el voltaje es diferente en cada una de estas resistencias. Y la suma de todos los voltajes de estas resistencias debe de ser igual o cercano al de mi fuente. No la debe de pasar, por lo general puede tener un voltaje de 4.99 o algo por el estilo. No debo de sobrepasar estos 5 volts. Y también tengo que la intensidad es igual para cada uno de estos componentes. Posteriormente, inclusive si ustedes lo pueden comprobar, pueden armar un circuito como estos, poner una fuente de 5 volts y posteriormente realizar mediciones. Eso posteriormente lo vamos a ver en videos más adelante para ver cómo realizar mediciones para corriente e intensidad. Pero como les comentaba, esto como tal ya está comprobado experimentalmente, que es el voltaje diferente y la intensidad es igual para cada uno de los elementos. Eso quiere decir que como mi intensidad es igual, voy a tener que la intensidad total va a ser igual a la intensidad 1, igual a la intensidad 2, igual a la intensidad 3, igual y así sucesivamente hasta la intensidad n. En este caso solamente para circuitos en serie. Bien, lo primero que tenemos que hacer es como tal calcular la resistencia total y armar el circuito. En este caso yo tengo que son 220, 330 y 470. Bien. Tengo que la resistencia total es igual a 220 más 330 más, que en este caso son 470. Entonces tengo que la resistencia total es igual a que en este caso me da como resultado 1020 ohms. Ahora bien, para los que tienen aún problemas para pasar de ohms a kiloohms, lo único que tienen que hacer es imaginar que ustedes tienen un punto aquí, en esta parte de aquí, y lo van a recorrer 3 unidades. Entonces tendría 1, 2 y 3 unidades. En este caso está entre el 1 y el 0. Por lo tanto, voy a decir que en este caso la resistencia total es igual a 1.02 kilo ohms. De igual aquí tengan mucho cuidado con la notación. En este caso, si se dan cuenta, tengo 1.02 kilo ohms y aquí tengo 1020 ohms. Recuerden que a pesar de que se pronuncian diferentes, es la misma, es equivalente debido a que aquí tengo ohms y en esta parte tengo kiloohms, entonces no hay problema. Ahora bien, vamos a armar su circuito equivalente, que en este caso pasaría de la siguiente manera. Tengo mi fuente de 5 volts y en este caso mi resistencia equivalente, que es de 1020 ohms. Bien, ya tengo el voltaje y ya tengo mi resistencia. Falta calcular la intensidad total de mi circuito. Bien, recuerden que para calcular la intensidad total
tengo que va a ser, es igual a la corriente, es igual al voltaje sobre la resistencia. Aquí tengan mucho cuidado en esta parte de aquí y más para hacer sus despejes. Ahora bien, tengo que van a ser 5 volts sobre mi resistencia de 1020 ohms. ¿Y qué me da como resultado? En este caso, como pueden observar, me da que es 4.9019 por 10 a la 3. Recuerden que hace 2 videos anteriores yo les comentaba que si tengo por 10 a la 3, significa que estos son miliamperes. Entonces tendría que sería 4. En este caso vamos a tomar los primeros dos decimales, que serían 90. 4.90 miliamperes. ¿Qué hay para aquellas personas que les sale diferente resultado? Por ejemplo, supongamos que aquellas que les sale así. En este caso recuerden que por 10 a la 0 es como si ustedes lo estuvieran multiplicando por 1. Entonces no tomaremos en cuenta primero estos de aquí. En este caso yo tengo 0.0049. Y lo que tienen que hacer es recorrer este punto 3 unidades. Que en este caso aquí sería 1 unidad, 2 unidades y finalmente 3 unidades en 4.90. Entonces ya obtuve lo que fue mi intensidad, que en este caso fueron 4.99 miliamperes. Ok, para esta parte yo les recomiendo que ustedes realicen una tabla y vayan haciendo sus anotaciones. En este caso vamos a hacer una tabla de voltaje e intensidad. Y la vamos a hacer respecto a R1, R2 y R3. Bien, entonces va a ser R1, R2 y finalmente R3. Yo siempre les recomiendo que manejen una tabla para que ustedes ahí vayan haciendo sus anotaciones y vayan haciendo sus observaciones respecto a los circuitos que ustedes están armando. Bien. Ahora, ya obtuve lo que fue mi intensidad total. Esto recuerden que lo sacamos de este circuito reducido, por lo tanto corresponde a mi intensidad total. Y aquí yo tengo una analogía que tengo que la intensidad total es igual a la intensidad 1, la intensidad 2 y la intensidad 3. Eso quiere decir que en esta que es mi primera resistencia voy a tener la intensidad 1. Esta de aquí va a ser mi intensidad 2. Y finalmente esta de aquí va a ser mi intensidad 3. Eso quiere decir que para la resistencia 1 mi intensidad va a ser de 4.9 miliamperes. 4.90 miliamperes. De igual manera para mi resistencia 2. 4.90 miliamperes. Y finalmente mi resistencia que es de 4.90 miliamperes. Bien, ya calculé la intensidad de cada uno de sus elementos. Ahora necesito calcular el voltaje. Recuerden que para el voltaje en cada una de las resistencias es diferente. Eso debido a que primero entran 5 volts a la resistencia de 220. Aquí va a haber cierta caída de tensión y le va a llegar cierto voltaje a la de 330 y posteriormente cierto voltaje a la de 470. Bien, ahora, ¿qué voy a hacer para yo calcular el voltaje en cada una de las resistencias? Bien, recuerden que la ley de Ohm me establece que yo tengo una relación entre la intensidad, el voltaje y la corriente, la intensidad, el voltaje y la resistencia. En este caso, si se dan cuenta, ya tengo el valor de la resistencia 1, que es este de aquí. Ya tengo mi intensidad, lo único que tengo que hacer es calcular mi voltaje. Entonces, vamos a resolver cada una. Tengo que el voltaje en 1 es igual, en este caso tengo mi resistencia de 220 y la voy a multiplicar en este caso por 4.9 miliamperes. 4.90 miliamperes y voy a tener su voltaje. En este caso, recuerden, tengo 220 más 4.90. Yo lo puedo expresar de la siguiente manera: 4.90 por 10
a la menos 3. O en su defecto, si no lo quiero poner de esa manera, lo único que hago es expresarlo como ya la teníamos anteriormente, como les explicaba anteriormente, que en este caso tendría 0.004090. Y tengo que en este caso, en este caso es multiplicación. Digo que es 220 por 0.0049. Y finalmente tengo que mi primer voltaje en 1 va a ser de 1.078. Entonces tengo que el voltaje en 1 es igual a 1.078 volts. Bien, pasamos en este caso a la resistencia 2. Tengo que el voltaje en 2 es igual al valor de mi resistencia, que en este caso son 330 ohms. De igual manera, por 4.90 miliamperes. Bien, vamos a hacerlo, que en este caso es 330 por 4.90 por 10 a la menos 3. Recuerden que aquí ya lo estoy haciendo en su factor. Entonces tengo que en este caso sería de 1.617. Entonces el voltaje en 2 es igual a 1.617 volts. Bien, ya nada más falta la resistencia 3. Vamos a hacer lo mismo, que en este caso es voltaje en 3 es igual a 470 por 4.90 miliamperes. Entonces tengo que el voltaje en 3 es igual a, son 470 por 4.90 por 10 a la menos 3. Y como resultado tengo que es de 2.303. Bien, entonces anoto los resultados en mi tabla, que en este caso es 1.078 volts, 1.617 volts, 2.303 volts. Y ya aquí tenemos que, recuerden que en este caso la suma de los voltajes de cada una de mis resistencias me tiene que dar como resultado 5 volts. Bien, entonces tendría que sería 1.078 más 1.617 más 2.303. Y en este caso me da como resultado 4.998. Entonces aquí tengo que el voltaje es igual a 4.998 volts. Entonces, como les comentaba, para esta parte de aquí, si se dan cuenta, mi voltaje es casi similar al de la fuente. No importa que no se acerque. Aquí recuerden que en este caso me faltaron algunos decimales, que de ahí viene el error, que en este caso me faltarían 0.002 volts para poder completar mis 5 volts. Pero no hay ningún problema, siempre y cuando no exceda en este caso mis 5 volts. En este caso, si ustedes ya hacen redondeo, igual y si les puede dar una fuente de voltaje cercana a 5 volts. En su defecto, como yo no redondeé, tomé los decimales como tal, me da como resultado 4.998 volts. Entonces, recuerden, primero lo que hacemos es calcular la resistencia total. Ya calculé la resistencia total y en este caso armo mi circuito básico, que en este caso son 5 volts. Y tengo que calcular la intensidad total de mi circuito. Ya calculé la intensidad total con el voltaje de mi fuente y la resistencia total. Calculo mi intensidad y recuerden que la intensidad total es igual a I1, I2, I3 hasta IN en el circuito solamente en serie. Entonces, ya tengo que el voltaje, la intensidad es de 4.90 miliamperes y es el mismo en cada una de las resistencias. Posteriormente calculo el voltaje. Bien. Ahorita voy a resolver otro ejemplo para resistencia, un arreglo en serie. Bien, en este caso les traigo el siguiente circuito. Tengo una fuente de 9 volts, una resistencia de 1 kilo, una de 220, una de 470 y otra de 100 ohms. Bien, recuerden que en este caso voy a hacer el primer paso, que es reducir mi circuito, calcular la resistencia total y realizar mi circuito. Entonces tengo que la resistencia total
es igual, en este caso, un kilo. Recuerden que un kilo es por 10 a la 3, o si lo expreso de manera como un número natural sería 1, sería 1000. 1000 ohms más 220 ohms. Y finalmente más 470 ohms. Más 100 ohms. Bien, vuelvo a hacer lo mismo, que en este caso serían 1000 más 220 más 470 más 100. Y me da como resultado que mi resistencia total es igual a 1 a 1790 ohms. O en su defecto yo puedo decir que es 1.79 kilo ohms. Bien, ya calculé la resistencia total. Ahora necesito armar mi circuito simplificado, que en este caso sería mi fuente de 9 volts y su respectiva resistencia. Volts y su resistencia, que en este caso es de 1790 ohms. Y recuerden que en este caso voy a tener una corriente circulando a través del circuito, que en este caso va a ser mi intensidad total. Bien, entonces ya tengo lo que es mi voltaje, mi resistencia. Tengo que calcular la intensidad. Entonces tengo que la intensidad es igual a 9 volts sobre 1790 ohms. Entonces tengo que es 9 sobre 1790 ohms. Y eso me da como resultado, si se dan cuenta, 5.027 por 10 a la menos 3. Entonces en este caso, como aquí tengo un 0, vamos a tomar estos 3 para que no haya tanta variación en mi voltaje de mi fuente. Entonces sería 5.027 miliamperes. Recuerden que por 10 a la menos 3 como tal significa que son milis y finalmente los amperes. Bien, para esta parte, si por alguna razón les sale un 0 aquí, tomen los otros dos dígitos. No importa si ustedes toman 2 o 3 dígitos significativos, ya sea de 2 a 3 dígitos. Bien, en este caso ya resolví lo que fue mi intensidad total. Entonces recuerden que para este circuito la intensidad total va a ser la misma que yo voy a tener aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces voy a hacer mi pequeña tableta, que en este caso sería voltaje y corriente de la resistencia R1, R2, R3 y R4. Recuerden que siempre empezamos a numerar desde la parte positiva hasta la parte negativa, que en este caso sería R1, R2, R3 y R4. Entonces sería respecto a R1, R2, R3 y finalmente R4. Bien. Aquí es R4. Entonces, vamos a calcular. En este caso, recuerden que la intensidad ya la tengo, que en este caso es 5.027 miliamperes, y así sucesivamente para cada una de estas. Yo les recomiendo que en este caso ustedes, siempre que vayan a hacer este tipo de análisis en circuitos, pongan siempre una tablita. Esto para que ustedes no se vayan, no estén tan perdidos, y por lo general para cuando se les evalúe esta parte sea fácil de detectar, que cumplan con la condición de que el voltaje, la suma del voltaje en cada una de las resistencias tiene que ser igual al de mi fuente, y en este caso la intensidad es la misma en cada una de las resistencias, solamente en serie. Entonces, ahora ya obtuve la intensidad. Tengo la resistencia de cada una de estas. Finalmente necesito calcular lo que es el voltaje. Bien. Entonces tengo que el voltaje en 1 es igual a... Vamos a empezar con la primera, que en este caso son 1000 ohms.
por 5.027 miliamperes. En este caso me da que son 1000 por 5.027 por 10 a la menos 3. Y tengo que como resultado son 5.027 volts. Entonces tengo que para la primera son 5.027 volts. Bien, ahora vamos con la segunda resistencia. En este caso sería voltaje en 2 es igual a 220 ohms por 5.027 miliamperes. Bien, que esto me da como resultado es igual a 1.105 volts. Ahora vamos con la resistencia 3. Voltaje en resistencia 3 es igual a 470 ohms, porque en este caso me da como 5.027 miliamperes. Bien, en este caso son 470 y me da como resultado 2.362 volts. Y finalmente el voltaje en 4, que sería igual a 100 ohms por 5.027 miliamperes. Y como resultado me da que en este caso es igual a 0.502 volts. Bien, entonces tengo que para la resistencia 2 es 1.105 volts. Para la resistencia 3 es 2.362 volts. Y finalmente para la resistencia 4 es 0.502 volts. Bien, ahora vamos a comprobar que la suma de los voltajes me tiene que dar el de la fuente. En este caso son 5.027 más 1.105 más 2.362 más 0.502. Y como resultado me da que el voltaje es 8.996 volts. Y si se dan cuenta, igual en este caso mi voltaje resultante es semejante a los 9 volts, solamente que me faltan 0.004 volts. Y de igual manera es en este caso por no tomar todos los valores, todos los puntos de punto decimal para esta parte de aquí. Recuerden que en este caso ustedes pueden tomar de 2 a 3 decimales, no hay ningún problema. Igual si ustedes, yo les recomiendo que en este caso no redondeen para que su voltaje no les salga mucho mayor al de la fuente. Siempre les recomiendo que lo tomen como los dígitos tal y como vienen así, nunca lo redondeen para que no haya problemas de que exceda su voltaje en cuanto a la fuente. Y esta parte se hace para que no se redondea, para que ustedes cuando realicen sus mediciones en cada una de las resistencias, el voltaje más o menos coincida con el que les dan su multímetro y de igual manera la corriente. Bien, en este caso todavía no vamos a realizar mediciones en cuanto a corriente. Lo primero que tenemos que hacer es hacer su análisis del circuito como tal, calcular lo que es la intensidad en cada una de las resistencias. De igual manera, en cuanto a su voltaje y posteriormente realizar nosotros las mediciones. En este caso, lo primero que estamos haciendo es realizar el análisis para serie en cuanto a intensidad, en cuanto a voltaje en cada una de las resistencias. Como pueden observar, puede que sea un poco tedioso en cuanto a poner esta parte de aquí y realizar las operaciones, pero es algo que nosotros tenemos que hacer para que así ver de qué manera se comportan los circuitos. Bien, a continuación resolveré otro ejercicio para que ustedes más o menos tengan idea de qué pasa si en este caso no me da como tal mi fuente de voltaje, sino que me dé una de las corrientes. Bien.
Bien, en este caso traigo el siguiente ejemplo. Tengo una resistencia de 220 ohms, una resistencia de 180, una resistencia de 780 ohms. Y tengo que la intensidad en 1 es igual a 10 miliamperes. Bien, entonces recuerden que la intensidad que yo tenga en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3 va a ser el mismo. No importa si yo tengo una cuarta, una quinta, una sexta, una séptima o décima resistencia. Siempre la corriente va a ser la misma en cada una de ellas. Entonces, bueno, en este caso voy a hacer mi tablita, que va a ser voltaje y mi tablita de resistencia, de intensidad, respecto a R1, R2 y R3. Bien, en este caso yo ya no estoy haciendo la reducción del circuito. ¿Por qué? Porque en este caso ya me da la intensidad en mi primer elemento. Y recuerden que la intensidad en mi primer elemento es la misma en todas, que es lo mismo que si yo tuviera mi intensidad total. Recuerden que la intensidad total es igual a I1 igual a I2 igual a I3 y así sucesivamente con cada una de las resistencias que yo tenga hasta IN. Eso quiere decir que si en la primera tengo 10 miliamperes, voy a tener 10 en la segunda y 10 en la tercera. Entonces en R1 son 10 miliamperes, en R2 son 10 miliamperes y en R3 10 miliamperes. Bien, ya solo necesito calcularlo. En este caso es el voltaje. Y de igual manera, como ya sabemos, son simples despejes. Tengo que mi voltaje es igual a la resistencia por la intensidad, que en este caso son 220 por 10 miliamperes. Entonces tengo que esto es igual en 1, 220 por 10 miliamperes, o en su defecto por 10 a la menos 3. Y me da como resultado 2.2 volts. Pasamos a la siguiente, que en este caso es voltaje en 2. Es igual a 180 ohms por 10 miliamperes. Y me da como resultado 180 por 10 a la menos 3. Aquí me da que es 1.8 volts. Y finalmente mi voltaje en resistencia 3, que son 780 ohms por 10 miliamperes. Y tengo que mi voltaje en 3 es igual a 7.8 volts. Entonces tengo que es 2.2 volts, 1.8 volts y finalmente 7.8 volts. Y finalmente hago la suma de mis voltajes en cada una. 2.2 más 1.8 más 7.8 volts. Y tengo que la fuente de el voltaje de mi fuente en este caso es 11.08. En este caso me da como resultado 11.8 volts. Bien, quiere decir que en este caso yo tendré una fuente cercana a 12 volts, pero en este caso es 11.8 volts. Entonces hago mi circuito simplificado, que en este caso y así. Serían aquí de mi fuente 11.8 volts. De mi resistencia serían 220 más 180 más 780. 1180 ohms. Y final mi corriente. Que en este caso mi corriente es de 10 miliamperes. Como vieron, en este caso es bastante sencillo, porque aquí ya se me da mi corriente, es la misma en cada uno de los elementos, y ya calculo en este caso, mi fuente de voltaje.
Bien, por lo general, en este caso, por lo general ustedes no se van a encontrar casos de estos tipos, sino que se van a encontrar más casos como los anteriores, en los que se me da mi resistencia, mi voltaje y yo tengo que calcular la intensidad en cada uno de los elementos, porque es como que lo que más me importa a mí y es como lo que ustedes realizarían experimentalmente, porque ya se les da el valor de la resistencia, ustedes ya lo conocen y ya conocen su voltaje. En este caso, lo único que tendrían que calcular sería la intensidad en cada uno de los elementos. Como pueden ver, es bastante sencillo. No hay tanta complicación en esta parte de aquí. Bien. En este caso voy a resolver finalmente otro circuito para que quede más claro esta parte de aquí. Y posteriormente, como saben, ustedes después pueden variar los valores, la cantidad de resistencias y la cantidad de valor de ohm para realizar cualquier ejercicio que ustedes quieran. Bien, en este caso traigo el último arreglo. Si se dan cuenta, tengo mi fuente de que en este caso es de 9 volts, mi resistencia de 10 kilo ohms, 1.7 kilo ohms, 220, 330 ohms y 2.2 kilo ohms. 2.2, 1.7 kilo ohms. Bien, en este caso, si se dan cuenta, ya es mi resistencia ya son bastante grandes, que en este caso son 10 kilo ohms, 1.7 kilo ohms, 2.2 kilo ohms y 370 ohms. La más grande, que en este caso es de 10 kilo ohms. Por lo general, ustedes en electrónica, para circuitos, por así decirlo, pequeños, algo por el estilo, la resistencia que ustedes pueden manejar la más alta, por así decirlo, para circuitos sería de 10 kilo ohms. En algunos casos pueden manejar de hasta 1 mega, pero en este caso son para arreglos, para circuitos en los cuales ustedes manejan fotorresistencias o algo por el estilo. Pero para circuitos resistivos, digamos que en este caso es como que la más alta, porque en algunos casos ya la intensidad solo es bastante pequeña y nos puede dar en picos, en micros, perdón. Ahora bien, vayamos a resolver. Recuerden que el primer paso es calcular la resistencia total. Entonces tengo que la resistencia total es igual. Bien, yo lo voy a acomodar ahora de distinta manera. Lo voy a acomodar hacia abajo, empezando. En este caso tengo 10 kilo ohms. Tengo 1.7 kilo ohms, 220 ohms, 370 ohms y finalmente 2.2 kilo ohms. Bien, en algunas ocasiones en este caso yo lo estoy poniendo así. Ahorita voy a poner sus equivalencias por aquellos que tengan problemas de cómo se obtienen las equivalencias y todo eso. Entonces tengo que obtener la resistencia en ohms en cada una de estas. En este caso son 10 kilo ohms. En este caso anoto los primeros 10. Anoto los primeros 10 y finalmente recuerden que por 10 a la 3, K significa por 10 a la 3. Y en este caso, cuando yo quiero decir por 10 a la 3, por lo general mi exponente quiere decir que es la cantidad de ceros que voy a tener. En este caso recuerden que kilos es igual a por 10 a la 3. Si son megas es igual a por 10 a la 6. Entonces este exponente de aquí me va a indicar la cantidad de ceros que yo debo de poner. Aquí tengo que son por 10 a la 3. Este 3 quiere decir son 3 ceros y este 6 quiere decir que son 6 ceros. En este caso son kilos. Son 10 y posteriormente 3 ceros. Para la siguiente tengo 1.7, tengo 1 y en este caso va el 700. Ahora bien, para este caso tengo que es 1.7. Lo único que tengo que hacer es tomar la parte entera, es el 1 y posteriormente, como ya tengo un punto, este 7 va a ir dentro de los 3 ceros que tengo que agregar. En este caso quiere decir que voy a eliminar el primer cero y ahí voy a poner mi 7. Entonces 1.7 igual a 1700 ohms. Tengo que en este caso son 220, 370 y finalmente 2.2K. Igual aquí tengo el mismo caso, 2 y 2200. Bien, aquí igual tengan mucho cuidado para esta parte que aquí. En algunos casos, en ejercicios anteriores yo les ponía que eran 150 kilos.
Entonces aquí en vez de 10 eran 150 y sus respectivos 3 ceros. Bien, entonces ahora calculo la resistencia total. Tengo que la resistencia total es igual a 10.000 más 1.700 más 220 más 370 más 2.200. Y tengo que son 14.490. O en su defecto puedo decir que son 14.49 kilo ohms. Bien, recuerden que en este caso lo que tengo que hacer es recorrer 3 unidades. 1 unidad, 2 unidades y 3 unidades. Y aquí pongo mi punto. Entonces serían 14.49 kilo ohms. Bien, ahora voy a... Entonces aquí tendría que sería 14.49 kilo ohms. Y ahora voy a armar mi circuito equivalente. Que en este caso sería... Bien, armo mi circuito equivalente, que sería mi fuente de voltaje. Mi fuente de 9 volts y su respectiva resistencia, que en este caso es 14.49 kilo ohms. Bien, ya tengo el voltaje, la resistencia. Tengo que calcular que en este caso va a ser la intensidad total. Entonces, tengo que la intensidad total es igual a mi fuente, que en este caso son 9 volts, sobre mi resistencia, que en este caso es 14.49 kilo ohms. Bien, tengo que es 9 sobre 14.490. Bien, en este caso me da que es 6.021 por 10 a la 4. Si se dan cuenta, este por 10 a la 4 ya es mucho menor que por 10 a la menos 3. Bien, ¿y qué es lo que puedo hacer? En este caso yo lo que necesito hacer es recorrer la cantidad de ceros hasta que en este caso me llegue por 10 a la menos 6 para poder expresar en microamperes. En este caso, si ustedes no lo pueden expresar en microamperes, recuerden que en este caso si me da por 10 a la menos 3, lo único que necesito hacer es recorrer este punto en esta parte de aquí, para que en este caso se vuelva por 10 a la 3. Inclusive lo puedo comprobar con la calculadora, si se dan cuenta. Me da que ahora, si se dan cuenta, es 0.062 por 10 a la menos 3. Ya sé que ustedes lo expresan así como 0.62 miliamperes o en su defecto. Si yo lo quiero expresar en microamperes, sería como 621.11 por 10 a la menos 6. Pero bien, en este caso ya recuerden, pueden expresarlo de esta manera. O en su defecto, si no pueden hacer la conversión en sus exponentes, pueden expresarlo como lo tenía anteriormente. Que en este caso era 0.621 por 10 a la menos 3, o en su defecto miliamperes. Entonces tendría que sería 0.621 miliamperes. Entonces ya tengo 621 miliamperes. Bien, vamos a trabajarlo de esta manera. Voy a hacer mi tablita, que en este caso va a ser voltaje y intensidad de R1, R2, R3, R4 y R5. Recuerden que R1 empieza desde la parte positiva, que en este caso son 10 kilo ohms, 1.7, 220, 330 y finalmente 2.2 kilo ohms. Entonces, que tengo que sería 0.621 miliamperes, y así para cada una de ellas. Bien, y ahora necesito calcular el voltaje en cada una de estas. Entonces tengo que el voltaje en 1 es igual a 10 kilo ohms por 0.621 miliamperes, que en este caso tengo que en la primera 10 kilo ohms son 10.000,
por, en este caso, 6.021.621 por 10 a la menos 3. Y en este caso mi voltaje me da que es de 6.21 volts. Bien, vayamos con la siguiente. Voltaje en 2 es igual a 1.7 kilo ohms por 0.621 miliamperes. Y para la siguiente tengo que serían 2200 o en su defecto 2.2 kilo ohms por 0.621 miliamperes. Bien. En este caso la primera tendría que serían 0.22 volts y finalmente para la última tendría que sería 2200 por 0.621 por 10 a la menos 3 y tendría que este es igual a 1.36 volts. Entonces anoto los resultados. Y en este caso sería para la primera 6.21 volts, para la segunda 1.05 volts, tercera 0.13 volts, cuarta 0.22 volts y finalmente 1.36 volts. Bien, y por último vamos a comprobar que en este caso me debe dar el valor de la fuente, que en este caso es 6.21 más 1.05 más 0.13 más 0.22 más 1.36. Me da que mi fuente de voltaje es de 8.97. En este caso recuerden que es menor. Por lo tanto, quiere decir que en este caso mi fuente de voltaje es cercana a 9 volts. Mi diferencia es de 0.03 volts y de igual manera, ya sea porque aquí en este caso me faltaron decimales o de igual manera para esta parte de aquí. Recuerden que ustedes pueden tomar 2 o 3 decimales. Si toman 3 decimales ya puede ser un poco más precisa. En algunos casos no se puede acercar volts a la cantidad de mi fuente por esta parte de aquí de los miliamperes porque tendría que expresar toda la cantidad. Pero bien, espero les haya quedado esta parte clara de cómo nosotros podemos calcular el voltaje y la intensidad en cada uno de las resistencias para circuitos en serie. El siguiente video va a ser sobre el voltaje y la resistencia en cada uno de las resistencias para circuitos en paralelo. Bien, espero les haya agradado este video. Recuerden que cualquier duda o comentario lo pueden poner en la parte de abajo. Yo soy Luis Ángel Vera Martínez y esto fue acerca de cómo calcular el voltaje y la intensidad en circuitos en serie.